UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras que llega hasta sus hogares gracias a la Universidad Católica de Valparaíso y por supuesto también gracias a UCB Televisión que hace posible semana a semana llegar hasta sus hogares con estas temáticas tan importantes y relevantes como lo son los derechos humanos. Todos los capítulos tenemos tremendos invitados y esta por supuesto no es la excepción. Por lo mismo quiero conectar y saludar a Mireya Lara, ella es representante de Derechos Humanos sin Fronteras en Ecuador, pero también es asesora jurídica de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, y coordinadora provincial del Comité Permanente de Derechos Humanos de la Mujer, trabajadora de Chimborazo. ¿Cómo está, Mireya? Buenas tardes, estimada Camila. Un abrazo fraterno desde Ecuador a todos los hermanos chilenos y a todos quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Claro que sí, estamos muy contentos de poder conectar junto a usted y también poder estar hablando de qué se está viviendo en estos momentos en su país. Sabemos que para Ecuador no ha sido un momento tan pacífico ni tampoco tan sencillo, no solamente desde el punto de vista político, sino que también social. Y también queremos estar abordando cómo se está viviendo y cómo se está abordando derechos humanos sin fronteras en su país. Pero partamos por el inicio, Mireya. Me gustaría consultarle cuáles fueron sus primeros pasos en el camino de los derechos humanos y de qué manera encontró que esta era su vocación para poder trabajar, en este caso, particularmente con los trabajadores. Bueno, decirles que Mireya Lara desciende de una familia de extracto medio popular, nacida en uno de los barrios tradicionales de la ciudad de Riobamba, que se encuentra ubicada en la Sierra Centro del Ecuador. Y bueno, mis padres tenían el negocio de una tienda de abastos y trabajaban con algunas familias indígenas. Lógicamente, como éramos dos hermanas muy seguidas, pues yo crecí en la espalda de un personaje indígena a quien se le llamaba Taita Manuel, y con él prácticamente, es decir, yo conviví con su familia, aprendí el quichua, y bueno, el transcurso de la vida escolar, colegial, estuve vinculada a los sectores barriales, comunitarios, pues, y cuando ingresé al colegio Santa Mariana de Jesús, pues, ya trabajamos desde el espíritu mariano en diferentes actividades. Y una incidencia, pues, yo voy a ser una religiosa, es decir, misionera. Bueno, mi padre no me dejó, pero asumí la responsabilidad de trabajar desde el ámbito seglar, y desde ahí pues me he vinculado con las actividades de derechos humanos, particularmente en nuestra provincia que tiene un alto componente indígena, con los sectores juveniles, en el sector estudiantil, particularmente con los sectores de discapacitados, con quienes les hemos demostrado a la sociedad que sí se puede salir adelante. Y bueno, últimamente con el trabajo de las mujeres, particularmente con el sector de las mujeres trabajadoras. Es decir, ya llevo vinculada al sector de activismo con derechos humanos más de 4 décadas. Qué interesante lo que nos menciona Mireya, porque va muy de la mano la espiritualidad, justamente con esta lucha inagotable de querer llevar los derechos a todas las personas, los derechos humanos, como hemos reiterado en tantos capítulos y como no vamos a dejar de repetir majaderamente, son para todos y para eso se necesita también esa conexión y esa empatía de no quedar indiferente con lo que le pasa a otros. ¿Cómo lo aborda usted? Definitivamente, la solidaridad, nuestra práctica social nos define, y justamente con aquellos sectores populares que de pronto tienen injusticias, que no son escuchados en el municipio, en las instituciones, y entonces te llaman y te dicen, compañera Mireya, doctorita, licenciadita, ayúdenme en esto. Entonces, si bien es cierto, 25 años estuve vinculado al sector educativo, hoy prácticamente he dejado la actividad económica y me he dedicado totalmente a lo que son los derechos humanos. Y es algo satisfactorio porque además de que ayudas, es decir, a elevar el autoestima de las personas, les infundes dignidad para que en sus reclamos y pedidos
puedan hacerlos no como un favor, sino como un derecho en función y en tanto en cuanto pagan impuestos y que por lo tanto necesitan y merecen ser tratados con dignidad. Claro que sí. Usted en estos momentos es asesora jurídica de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, lo decíamos cuando la presentábamos, pero ¿cuáles son en estos momentos desde su punto de vista las mayores vulneraciones que se están dando en Ecuador, en su país, desde el punto de vista laboral? Me imagino que de manera transversal, cuando me ha tocado entrevistar a distintas invitadas, cuando hablamos del trabajo, de cuáles son los problemas que se dan día a día desde el aspecto laboral, se habla incluso de la brecha de género que pareciera ser transversal, pero hay también este tipo de tintes en Ecuador. ¿Hay otros problemas también que ustedes haya evidenciado también por parte de los trabajadores, además de este tipo de brecha? Sí, efectivamente, uno de los problemas de Ecuador radica en su estructura económica. Es una economía pequeña dolarizada desde el año 2000 que adopta como moneda el dólar y por ello se paga un señoriaje alrededor del 0,15%. Ello implica inflación. Pero además resulta que la economía o la matriz productiva del Ecuador es primaria, lo que significa que el Estado está básicamente destinado a la exportación de la materia prima, de los commodities, del petróleo, actualmente de oro, de minerías. Y entonces la economía, el Producto Interno Bruto, más del 50% depende de la exportación del petróleo con otros productos no petroleros como son el camarón, el banano y algunos otros que en los últimos años se ha iniciado. No obstante, es decir, la mano de obra calificada que necesita este sistema es altamente calificada, pero para determinados sectores, ya sea petrolero, minero, dentro de la electrificación, telemático, y la mayor parte, es decir, no puede emplear la mano de obra, sino aquella que está involucrada con el sector público. Fíjese que uno de los problemas gravísimos de Ecuador es el empleo, porque solamente 2 de 10 hombres tienen un trabajo remunerado con todo lo que implica la ley y solamente 3 de 10 mujeres tienen también un trabajo empleo. La mayor parte de ellos, desde el 70%, se encuentra en la desocupación, en la subocupación, en lo que se llama la informalidad y en el trabajo no remunerado del hogar. Es decir, la informalidad se ha convertido en un problema estructural y por lo tanto, es decir, además de que existe un mercado de trabajo muy pequeño, la brecha de género se evidencia porque los trabajos de las mujeres aún en el sector privado particularmente, teniendo la misma responsabilidad y aún haciendo más trabajo, tienen alrededor de un 15, un 20% menos en su remuneración. Ni se digan aquellas mujeres que estando dentro del segmento que es trabajo no remunerado del hogar, ellas sostienen la economía familiar, sostienen el cuidado y no son reconocidas ni por sus familias, peor por la sociedad. Y entonces es un problema gravísimo de sobreexplotación, de acuerdo a las estadísticas establecidas en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Claro que sí, y también son cifras que usted maneja a la perfección, no solamente desde su experiencia como asesora jurídica de la Confederación de Trabajadores del Ecuador que ya presentábamos, sino que también desde su función como coordinadora provincial del Comité Permanente de Derechos Humanos de la Mujer Trabajadora de Chimborazo. Desde esas cifras que son tremendas que usted nos menciona, también es difícil no imaginarse cuáles son los problemas colaterales que esto llega, porque si es que usted nos menciona que tanto para hombres como para mujeres, es decir, para esta generación de trabajadores ya se está dando una informalidad establecida. Me imagino cuáles son los otros tipos de vulneraciones que se están viviendo, por ejemplo, en términos de las mujeres cuando están embarazadas, de ese tipo de derechos también que rodean a la madre y que me imagino que deben ser inexistentes en este sentido. Efectivamente,
de los 18 millones de habitantes que somos, más del 51% somos mujeres. Y de ellas, como les decía, un alto porcentaje de mujeres están en la desocupación y dentro de lo que contempla la economía popular solidaria. Entonces, desde nuestro comité y en asociación justamente con la CTE, lo que tratamos es de organizarles a las mujeres, capacitarles, informarles en lo que son los derechos laborales, impulsar de emprendimientos para generar espacios de trabajo con productos que son accesibles a las personas. Ello implica también acercamientos con los municipios y también es decir, nuevas relaciones con los sectores campesinos, agrícolas, con el objetivo de atacar dos problemas: la alta desnutrición de los niños y, por otro lado, productos de calidad que permitan sostener la soberanía alimentaria. Y dentro de esta actividad, pues nosotros estamos realizando una serie de ferias, populares, y también hemos hecho convenios con algunas instituciones académicas como universidades, en donde se está capacitando a las mujeres para que tengan los recursos del conocimiento y tecnológicos necesarios para que puedan tener su espacio de trabajo. Igualmente se les está capacitando en instrumentos tecnológicos cibernéticos con el objetivo de que puedan generar tiendas virtuales y de esta manera puedan realizar sus productos, que sí se está dando de alguna manera un resultado, pero es decir, se necesita un poco más de impulso. Usted comprenderá que desde la sociedad civil es difícil tener logros a mediano y corto plazo, porque como somos activistas, pues no tenemos los recursos estatales, y bueno, apelamos a la solidaridad de amistades, es decir, de relaciones comunitarias o de vinculación con la academia, la universidad, con el objetivo de que varias mujeres se beneficien igualmente con el sistema financiero popular, que son las cooperativas. Y bueno, sí, últimamente se están generando espacios de acceso también a los créditos que permitan a las mujeres, sobre todo en el ámbito urbano, realizar sus actividades en la medida de lo posible. Qué importante es mencionar cómo se debe abordar este tipo de desafíos que no son menores, no solamente hablando del tema de la brecha de género en lo laboral, sino que en general cuando hablamos de vulneración de derechos humanos, del trabajo colaborativo. No se puede trabajar solamente de manera aislada desde el punto de vista civil, sino que también se necesita a la academia, se necesita al sector público, privado, para poder trabajar en sinergia y para poder dar pasos sustanciales. Afortunadamente nosotros estamos poniendo un granito de arena y estamos pudiendo conectarnos, y también es lo que ha hecho Derechos Humanos Sin Fronteras, que ya vamos a estar mencionándolo, pero solo a modo de adelanto y en el contexto de la celebración del primer año de vigencia de la Fundación Internacional de Derechos Humanos Sin Fronteras, con sede en Santiago de Chile. Su presidente, Juan Carlos Moraga, visitó Ecuador, estuvo junto a usted y también junto a distintas personas que conforman no solamente Derechos Humanos, sino que también el trabajo que hacen permanentemente en pos de la defensa de estos propios derechos, y particularmente estuvo la provincia amazónica de Napo y Orellana el 3, 4 y 5 de agosto celebrando este aniversario. Ya vamos a estar hablando y adelantando un poco al respecto, pero también se logró evidenciar este tipo de problemáticas que se abordan, no solamente desde el aspecto legal, no solamente desde lo que mencionábamos recién con temas de brecha de género, sino que también la vulneración que se da, por ejemplo, al ecosistema, lo cual también es una vulneración directa hacia nosotros mismos. La minería ilegal que usted mencionaba en el sector de Yutsupino, ¿nos podría hablar un poquito al respecto? Sí, fíjese, Camila, que a pesar de que la Constitución ecuatoriana del 2008 es muy rica en derechos humanos y de la naturaleza, porque la Constitución ecuatoriana es la primera y más avanzada en materia de defensa de derechos de la naturaleza. En la práctica hay una vulneración de derechos fundamentalmente desde la institucionalidad, no solamente los derechos laborales, de la salud, de la educación, con tantas limitaciones, sino fundamentalmente los derechos
de la naturaleza y con ello la persecución y criminalización de los líderes comunitarios, de los ecologistas y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Una cosa es lo que yo le estoy relatando y otra cosa es lo que Juan Carlos Moraga, junto a los diferentes sectores sociales y líderes, pudimos observar y verificar justamente en las provincias de Napo y Orellana, dos provincias amazónicas que siendo, es decir, las provincias de donde se extrae el petróleo, prácticamente las comunidades indígenas viven una situación de extrema pobreza, los ríos están contaminados, existe una socavaciones fortísimas y existen además derrames petroleros constantes, además de que existen más de 450 mecheros por donde fluye el gas y que este provoca la contaminación del ambiente, del agua, y ello ocasiona o está provocando justamente enfermedades con cáncer, no solo a la piel, sino también a otras enfermedades de las personas están muriendo. Y esta realidad no está siendo ni observada, mucho menos tratada desde el gobierno nacional, de tal manera que con la visita de Juan Carlos Moraga justamente se había presentado el informe con el objetivo de que desde el ámbito internacional nos puedan ayudar a incidir desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos con el objetivo de que se exija a los gobiernos de turno, es decir, den solución a esta vulneración de derechos, no solo de la naturaleza, sino fundamentalmente de la afectación de la salud, de la alimentación de las comunidades indígenas, y no se diga también en la sierra y en la costa, que también están siendo afectadas con la minería ilegal. Fíjese que las mineras se están llevando montañas enteras con materiales, con minerales raros a China. Entonces, esa es una situación bastante difícil porque además lo que se paga por impuestos no representa, y a poco tiempo, si no se establece un paro frente a este activismo brutal, nuestro país va a quedar devastado y con grandes cráteres, siendo Ecuador uno de los pocos países megadiversos en donde existen las reservas, es decir, medicinales y de flora y de fauna únicos en el mundo. Por supuesto, y nosotros no podemos quedar indiferentes y es por lo mismo que agradecemos y celebramos poder estar realizando este contacto. Mireya, quisiera consultarle, usted mencionaba al gobierno por el escenario no solo social, sino que también político, del cual nadie ha quedado indiferente. Ha sido noticia a lo largo de todo el planeta las vulneraciones de derechos humanos que se han dado, incluso llegando a los asesinatos. Estamos hablando de asesinatos de representantes que de manera legal y como corresponde en cualquier sentido político, haciendo campañas políticas, han sido asesinados. ¿Nos podría mencionar un poco al respecto y cómo vulnera esto también el derecho a la información, el derecho también a la libre expresión, de llegar a perder la vida por tener un sector político? Efectivamente, uno de los problemas gravísimos en Ecuador es que a partir de la adopción del dólar, pues muchos es decir, organizaciones narcodelictivas se han instaurado en el país, y esto ha vulnerado, lógicamente, o mejor dicho, ha permeado todos los poderes del Estado. Las fronteras de Ecuador, imagínense que Ecuador está entre el norte de Colombia y el sur de Perú, y nuestro país anteriormente era considerado un país de tránsito de la droga, pero hoy no es solamente tránsito, sino productor y distribuidor de la droga. Entonces, imagínense que debido a la falta de la presencia del Estado, han crecido muchas organizaciones criminales, y lógicamente en este entorno de violencia que ha afectado a todos los segmentos poblacionales en la coyuntura electoral, un candidato que les hizo frente a los grupos delictivos pues fue asesinado.
el día domingo 20 de agosto, acabamos de tener un proceso electoral cuyos resultados, es decir, determinan que dos personajes desconocidos pasan a segunda vuelta. Los dos pertenecen a los grupos económicos y que no garantizan una verdadera, es decir, defensa de los derechos ni del Estado, menos aún de los habitantes. Por lo tanto, será importante establecer algunos mecanismos para continuar con la resistencia, la organización, todo, la defensa de los derechos humanos en las diferentes provincias. Y de tal manera que organizaciones de la sociedad civil como Derechos Humanos Sin Fronteras unidos a otras organizaciones y colectivos, pues estamos en esta tarea permanente de organizarnos, de capacitarnos y establecer redes de apoyo para la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es el sentir, Mireya, no solo de ustedes que trabajan día a día por este tipo de defensas de derechos humanos, sino que también cuál es el sentir de las personas que van a trabajar, que tienen que dejar a sus niños en el colegio, cuando se está viviendo este nivel de violencia que en un país con una democracia no debiese ser permitido, e incluso sin democracia, bajo ninguna circunstancia debiese ser permitido, Mireya? ¿Cuál es el pesar? ¿Hay temor? ¿Cómo lo percibes tú? Definitivamente, todos estos meses, justamente la estrategia del gobierno ha sido infundir el temor, el miedo, con el objetivo de que la gente no reclame, no eleve su voz y no exprese su sentir. De todas maneras, existen algunos focos de trabajo desde los barrios, desde las comunidades, con el objetivo de implementar la seguridad comunitaria. Exigimos en todo caso, tanto a los gobiernos locales como al gobierno central, se establezca una política de seguridad a través de la policía y de las Fuerzas Armadas, que es la obligación constitucional establecida en los 158 y 159. De todas maneras, los derechos humanos no serán efectivos si las organizaciones sociales y los actores sociales no reclamamos, pero sobre todo no ejercemos una voz colectiva para que los gobernantes de turno puedan implementar las medidas necesarias para una convivencia pacífica y sobre todo la satisfacción de necesidades básicas como son la salud, la educación, la seguridad y la vivienda. Yo, en medio de este proceso político que se está viviendo, quisiera consultarle a Mireya cuáles son las expresiones sociales que se han dado. ¿El temor ha acallado quizás los movimientos sociales o se han podido presenciar algún tipo de demandas, algún tipo de protestas tratando de pedir lo básico, que es la seguridad, la garantía de la vida, el derecho a la expresión? En medio de este clima de angustia y de temor, decirle que prácticamente las organizaciones sociales se han quedado un poco retardadas, calladas, ni se diga las manifestaciones políticas. Se ha criminalizado la protesta social y de esta lógica, pues prácticamente no ha habido una voz colectiva que reclame la devolución de la paz social y la garantía de la seguridad. Insisto, somos pequeños grupos y sobre todo en las provincias, los medios de comunicación han servido como un medio de expresión para convocar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a los nuevos actores, a unirnos para que desde los diferentes espacios territoriales garantizar la paz ciudadana de los habitantes. ¿Hay algún mensaje, Mireya, que usted quisiera enviar más allá de lo político, sino que también desde lo social para sus compatriotas y también para los ecuatorianos que se encuentran no solo dentro de su país, sino que también en los distintos países, incluso de Latinoamérica, incluso de Chile, que en estos momentos puedan estar viendo con temor cómo se está procediendo dentro de Ecuador? Sí, decirles que lo sucedido en Ecuador es parte de la política de fascistización y de una caricatura de democracia que se implementa en toda América Latina. Es decir, que lamentablemente los partidos políticos ya no representan la voz o no median, es decir,
la voz de esperanza entre los sectores sociales y el Estado. Lamentablemente, los partidos políticos se han convertido en empresas electorales donde se ponen precios a las candidaturas y donde los gobiernos de turno prácticamente se encuentran ausentes de la sociedad, no hay inversión social y lógicamente están conllevando a una explosión social de graves consecuencias. Aspiramos a que el nuevo gobierno, dentro de los límites mínimos que de los grupos a los que representen, pues se pueda garantizar un estado de seguridad, pero fundamentalmente nuestra responsabilidad es convocar a los ciudadanos, actores sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, a que nos unamos y podamos ejercer el cuidado comunitario, porque si nosotros no nos cuidamos, pues no podemos permitir o no podemos dar paso a los grupos delictivos que no lo hacen por pobreza, sino simplemente porque su actividad se enmarca dentro de lo que es el lucro social, de lo que es decir, una mercancía para la satisfacción de determinados grupos económicos dentro del contexto de lo que significa el Estado criminal o también el Estado fallido y cuyo gobierno de turno, es decir, ha defendido única y exclusivamente los intereses de los banqueros, del grupo empresarial y sobre todo de los sectores transnacionales extractivistas, entregando no solamente, es decir, los recursos naturales, sino fundamentalmente algunos territorios como las Islas Galápagos bajo la figura de inversión económica. Y esto realmente necesita un análisis concienzudo para la toma de conciencias. Lamentablemente en Ecuador la política comunicativa, es decir, hegemónica, conlleva a la confusión, a la desorientación y a la desorganización de la opinión pública para la efectiva toma de decisiones y que se pueda enrumbar un Ecuador hacia la defensa de los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Que es lo importante, velar por la paz, velar por la no violencia, velar por los derechos humanos, básicamente más allá de la frontera, más allá del país en el que esté ocurriendo, donde haya vulneración. Mireya, ahí nosotros intentaremos estar poniendo algún tipo de granito de arena desde Derechos Humanos Sin Fronteras, y es justamente lo que quiero abordar junto a usted y también en cómo surge en el Ecuador. Y ya estamos de regreso en Derechos Humanos Sin Fronteras, que llega hasta sus hogares gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y por supuesto también gracias a UCB Televisión, que hace posible semana a semana la emisión de este programa. Pero también quiero dejarlo invitado por si quiere tener más detalles de nuestros capítulos y también del trabajo que hace Derechos Humanos Sin Fronteras, a que ingrese a nuestra página que ya aparece en pantalla, www.dhsinfronteras.org, para que se pueda mantener completamente informado no solamente de los capítulos, sino que también de todas las labores que se hacen de manera incansable, tanto en Derechos Humanos Sin Fronteras en Chile como también en los distintos países donde se trabaja activamente. Y es justamente una de las temáticas que tenemos el día de hoy junto a Mireya Lara, representante de Derechos Humanos Sin Fronteras en Ecuador, pero también asesora jurídica de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, y coordinadora provincial del Comité Permanente de Derechos Humanos de la Mujer Trabajadora de Chimborazo. Mireya, ya lo anunciábamos antes de irnos a esta breve pausa comercial. Juan Carlos Moraga, el presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, tuvo la posibilidad de estar junto a usted y también junto a su comunidad trabajando en terreno en Ecuador para poder vivenciar cuál es la realidad que se está viviendo en estos momentos y que usted también nos pinceleaba antes de irnos a este breve corte comercial. Partamos desde el inicio. ¿Cómo surge Derechos Humanos Sin Fronteras en Ecuador? Bueno, Cami, decir que en el año 2021 yo fui invitada por la CAT de Chile a dictar una conferencia o formar parte de un foro internacional a propósito del Día Internacional de la Mujer, y justamente fui en representación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. En este contexto,
nuestro compañero Ricardo Maldonado nos llevó a encontrarnos con un personaje, y justamente fue Juan Carlos Moraga, en donde hablamos sobre la posibilidad de vincular los derechos humanos en todos los ámbitos, particularmente los derechos de los trabajadores. Quedamos con algunas tareas y luego, pues, en el mes de septiembre del año 2022, fuimos invitadas y convocadas justamente a la conformación o al acto fundador de Derechos Humanos Sin Fronteras, justamente internacional, con sede en Santiago de Chile. Desde ese entonces, pues, el capítulo Ecuador asumió la responsabilidad de realizar algunas acciones conjuntas, en primer lugar, con la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que es nuestra organización matriz y la que nos representa, y lógicamente el trabajo operativo en las diferentes provincias. Justamente yo le había manifestado a Juan Carlos las angustias que viven nuestros habitantes en la Amazonía, y lógicamente empezamos con la conformación del directorio provincial de la provincia del Napo, y también habíamos hablado ya con las amigas y compañeras de la provincia de Orellana. Efectivamente, se conformó estas instancias organizativas, el ingeniero Edgar Zarango como presidente de la CTE fue o asistió a estos eventos de posesión de las directivas, también asistió a las diferentes actividades realizadas en la ciudad del Tena, pues, y lógicamente el equipo de coordinación de la provincia del Napo ha sido determinante en la logística de las actividades que hemos realizado durante los días jueves, viernes y sábado, 3, 4 y 5 respectivamente del mes de agosto, tanto en la CTE en Quito, donde se tuvo una reunión de trabajo con la dirigencia sindical y organizaciones sociales, y el trabajo en las provincias de Napo y Orellana. Realmente muy gratificante, se generó mucha expectativa, y bueno, hemos quedado con tareas. Justamente ya se ha trasladado parte de la información generada desde las defensorías del pueblo, tanto de Napo como de Orellana, y que las estamos sistematizando con el objetivo de que Derechos Humanos Sin Frontera Internacional pues nos ayuden, como te decía anteriormente, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a presionar para que el Estado ecuatoriano garantice los derechos humanos de todas las personas, pero fundamentalmente de las comunidades indígenas, garantizando el activismo y trabajo de los líderes comunitarios, de los ecologistas y de quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Es impresionante tener que llegar a presionar a un gobierno para poder tener lo que parece tan básico y tan natural como lo es el derecho humano que nos corresponde a cada uno de nosotros. Veíamos en imágenes fotografías y apoyos de este encuentro tan valioso que usted nos mencionaba, pero usted también nos mencionaba al inicio el encuentro que tuvieron con la Fundación de Derechos Humanos Sin Fronteras hace un año en nuestro país. Si nos pudiera explicar un poco cuál fue su experiencia y también la trascendencia de hacer un trabajo sostenible en el tiempo, porque no basta con reunirse una vez y sacarse una foto, sino que también de mantener un lazo, una preocupación recíproca y poder ir avanzando de esta manera, ¿no? Así es, Cami, efectivamente, cuando nos constituimos en este acto fundatorio de derechos humanos internacionales, pues, bueno, en Ecuador asumimos la responsabilidad de dar presencia en todo el país. También ha influido el respaldo desde la Confederación de Trabajadores del Ecuador, quien me ha dado todas las atribuciones para que vayamos organizando en cada una de las provincias. Realmente el desafío es grande. Tenemos 24 provincias en el Ecuador. Hemos fundado en una el primer directorio, y bueno, nos queda por delante una tarea muy importante, y que justamente con este aprendizaje, pues el trabajo de los jóvenes nos servirá
de apoyo para ir fortaleciendo los directores provinciales en las otras provincias, que pensamos hacerlo de manera sostenida en el tiempo, porque tú entenderás que sin recursos realmente es difícil. Sin embargo, estamos buscando las estrategias logísticas y sobre todo financieras con el objetivo de no solo posicionar a Derechos Humanos Sin Frontera en el contexto provincial y nacional, sino también, es decir, generar, es decir, espacios de promoción, pero también de obtención de recursos que nos sirva para la logística de las actividades que venimos realizando, y también agradecer a los diferentes actores sociales que nos han apoyado en un trabajo de activismo y de solidaridad maravilloso. Realmente es algo increíble, impresionante, que de ver los resultados que obtenemos y sobre todo de la solidaridad, porque si tú pensarías en pagar en moneda cada una de las actividades que haces, sería altísimo. Sin embargo, nosotros hacemos muchas cosas y maravillosas sin dinero, sino solamente con la colaboración, la solidaridad y sobre todo la buena voluntad de muchas personas que se unen a nuestro trabajo solidario, y sobre todo de generar lazos de amistad para una nueva utopía de justicia social. Es que de eso se trata, Mireya. Veíamos en imágenes este desayuno solidario, por ejemplo, que realizaron, y tantos otros encuentros donde queda en evidencia que si bien los recursos son muy necesarios, y por supuesto que nos sumamos al llamado que usted hace para recibir todo tipo de aporte que vaya en directo ayuda a los derechos humanos, y por supuesto de manera transversal y transparente a la organización que uno prefiera, pero lo importante es tratar de ayudar. Si no se puede desde ese punto de vista, Mireya, al menos desde la voluntad, al menos desde la fraternidad y desde el compromiso que usted nos menciona. Hablábamos de que son muchas las personas con esta buena voluntad, con este espíritu de colaborar, pero ¿quiénes forman el capítulo de Derechos Humanos Sin Fronteras en Ecuador? Bueno, inicialmente el Derechos Humanos Sin Frontera, capítulo Ecuador, formamos la CTE y quien les habla. Lógicamente, el trabajo de Derechos Humanos Sin Frontera se tiene que realizar en conjunto bajo las directrices y políticas de la CTE, porque, como yo te decía anteriormente, siendo asesora jurídica de la CTE, ellos me enviaron a Chile. Ahí se asumió el compromiso y por lo tanto la presencia de Mireya no es como persona, sino como parte de, y por lo tanto de la CTE con Derechos Humanos, capítulo Ecuador, tiene una gran responsabilidad en este corto, mediano y largo plazo. Nos mencionaba usted al inicio, y también ahora veíamos en imagen, que durante esta visita hubo reuniones con comunidades indígenas del Amazonas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, realmente interesante. Fíjate que hubo la presencia de Juan Carlos Moraga el día viernes. Empezamos con actividades de presencia en los medios de comunicación radial, televisivo, y claro, las comunidades indígenas escuchan mucho la radio. Luego asistimos a una comunidad llamada el ceibo. El ceibo es un árbol muy grande y que, es decir, tiene algo mágico, es considerado como sagrado. Y fíjate que en estas comunidades que muy cerca del Yusupino se pudo evidenciar los, la devastación de la naturaleza a través del río. Y claro, en esas comunidades se generan conflictos porque unos están de acuerdo con la extracción minera y otros no están de acuerdo, entonces se genera conflictos. Ante la, es decir, la noticia de que llegaba un representante internacional de derechos humanos, fueron muchas personas. Evidentemente que nuestro equipo joven asesor tomó las debidas precauciones y fuimos acompañados y resguardados tanto por efectivos policiales como del ejército. Entonces, en determinado momento se sintió como una situación de que llegaron muchas comunidades lideradas, fíjate, por mujeres, y pensaban que estaban miembros del Estado, y las mujeres venían con mucha rabia porque sentían una impotencia de que solamente se les niega la posibilidad de hacer las actividades extractivistas artesanales, pero no se les da una posibilidad de solución a sus problemas.
En todo caso, nosotros les dijimos que vengan, que se unan y que queremos escucharles. Realmente las tres comunidades tenían como sus dirigentes a tres mujeres y cuando escuchamos el discurso de una de ellas, recuerdo una compañera o líder indígena, Tania Vargas, fue un discurso tan desgarrador que nos hizo llorar a muchas personas porque se vivió en carne propia las limitaciones que viven estas personas, la forma inhumana en que están viviendo sin agua, sin condiciones de salubridad, en condiciones sanitarias terribles. Y entonces ahí, bueno, es decir, se dialogó con el defensor del pueblo, intervino el presidente de la Junta Parroquial de Nuevo Napo, el teniente político, el defensor del pueblo de Napo, y luego intervino Juan Carlos Moraga aplacando, es decir, esa ansiedad de la comunidad. Luego de que fueron invitados al diálogo, llegamos a acuerdo y qué lindo, se llegó a muchos consensos en los que nuestros jóvenes asumieron la responsabilidad, fíjate, de convocarles para hacer una minga comunitaria y adecentar los espacios ambientales. Luego, hacer un diagnóstico de necesidades de las tres comunidades y luego apoyarles en proyectos de turismo comunitario. Esas son actividades ya, es decir, si se quiere, pragmáticas que nuestro equipo de jóvenes de Derechos Humanos Sin Frontera, capítulo Napo, asumieron y bueno, lo vamos a hacer. O sea, algo satisfactorio, la gente se fue muy contenta. Y bueno, lógicamente después de tantas angustias que no fueron así muy agradables que se diga, pues fuimos a la tarde a degustar los platos típicos propios de la gastronomía local, impulsadas por una líder indígena también que se llama Sinti, es decir, Sinti Warmi Tarka, a ver, Sinti Tarbar Warmicuna, es decir, que está dirigida al fomento y fortalecimiento de la gastronomía local amazónica. Es decir, se ha conjugado varios elementos de la convivencia amazónica con la cuestión organizativa, con la cuestión gastronómica, con la cuestión también social. Y bueno, hay lugares maravillosos que Juan Carlos Moraga podrá eh, contarles de su propia experiencia y decirles sí, que todas las personas con las que él tuvo contacto, muy amables, muy solícitas, muy solidarias, y luego incluso cuando fuimos a la provincia de Orellana, nos encontramos con personajes del vicariato, es decir, de la iglesia comprometida y que apoyan a la organización y que también han presentado acciones de protección en la Corte Constitucional en defensa de los derechos de las comunidades indígenas y sobre todo de la naturaleza. Es decir, han sido experiencias realmente maravillosas. Yo también, es decir, adentrarse en ese mundo de compartir el llanto, las alegrías de esas comunidades y luego de soñar con los anhelos y esperanzas de este pueblo, nos compromete a seguir trabajando en forma solidaria, pero también, es decir, necesitamos alargar o si se quiere extender las redes de comunicación con el objetivo de mantenernos más unidas y sobre todo de generar experiencias en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza desde Derechos Humanos Sin Fronteras. Sin lugar a duda, y en eso es justamente lo que nos mantenemos trabajando con tanto orgullo, poder llevar hasta los hogares de tantas personas este tipo de actividades y también de esperanza de saber que se está trabajando, que no necesariamente tenemos que mirarnos el ombligo y ver las problemáticas locales, sino que también trascender más allá de las fronteras, tal como lo dice su nombre, Derechos Humanos Sin Fronteras. Me quedo con lo relevante de la visita que tuvo el presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras a Ecuador desde su punto de vista, con esta unión más allá de las diferencias, con estos consensos que nos menciona, con la solidaridad y por sobre todo con las ganas de trabajar. Y le quiero hacer una breve consulta en el minuto que nos queda. Derechos Humanos prepara su segundo encuentro internacional para noviembre de este año, donde definirá no solamente la hoja de ruta a abordar, sino que también un nuevo directorio, y nos dicen que Ecuador vendrán delegadas y delegados. ¿Es así, Mireia? Así es, mi querida Cami, efectivamente, Juan Carlos nos ha dicho y se ha comprometido que
debido al extraordinario trabajo de nuestros jóvenes, porque sí tenemos que reconocer y valorar, hará la invitación a varios de ellos. No puedo decir el número, pero hará la invitación a varias personas manifestando que se ha unido la experiencia con la juventud para ese importante trabajo. Comprometemos nuestra presencia y esperamos volvernos pronto y decirles que Juan Carlos Díaz llevó unas camisetas que nos identifica como Derechos Humanos sin Capítulo Ecuador y esperamos llevarles unas cuantas más. Así que nos dirán las tallas para poder llevarles este pequeño gran recuerdo a vuestro país, Chile. Y nosotros nos comprometemos entonces a mantener el contacto, por supuesto, no solamente con usted, Mireya Lara, representante de Derechos Humanos Sin Fronteras de Ecuador, sino que también con todos quienes nos acompañan semana a semana en Derechos Humanos Sin Fronteras. Muchas gracias por su compañía y nos mantendremos conectadas, Mireya, y también con ustedes que nos ven semana a semana desde sus hogares. Que esté muy bien, regresamos pronto. Muchas gracias, un abrazo fraterno. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.